seguimos con la revelación, ¿no? Y imagínense que vivimos en el siglo I, ¿sí? Ahí Jesús ascendió hace 15 años, 20 años por ahí. Todavía hay, ¿sí? Santiago ya falleció, lo martirizaron. Escuchamos sobre Esteban, que también murió, el hermano Esteban de la iglesia de Garupá. Falleció, lo apedrearon. Apareció un tal Pablo que se convirtió, escuchamos que era un perseguidor. Y vivimos ahí, ¿sí? Somos la iglesia nosotros pongamos Éfeso, ¿sí? Nosotros somos la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Se predicó sobre Éfeso el domingo pasado, así que... Y no tenemos Biblia, ¿sí? Estamos viviendo en el siglo I. Jesús se fue hace poquitito y los apóstoles recién empezaron a redactar, ¿sí? De alguna manera. No tenemos Biblia, lo único que tenemos es el Antiguo Testamento completo, ¿sí? Tenemos eso. Y tenemos Mateo, Marcos, ¿sí? Que escribieron y se logró copiar de la iglesia de, no sé, Filipos, tenían eso, un hermano lo copió y lo trajo para nosotros y ahora hay una copia que se guarda ahí para que los domingos podamos venir y leerla, o entre semana venir y leerlas entre todos, porque bueno, no es fácil hacer una copia de un libro completo, más en nuestra época. Y tenemos la carta de Gálatas, ¿no? Que Pablo le dejó a la iglesia de Galacia acá cerca y bueno, nos llegó un poco más rápido la copia. Y después tenemos la iglesia de Corinto, que está, no sé, en Candelaria, supongamos, la iglesia de Corinto, que ellos tienen también Marcos, Gálatas, y ellos tienen Primera de Pedro y, bueno, son corintios, tienen la primera carta de Corintios, ¿no? Y así, cada iglesia tiene un pedazo de Biblia, ¿no? Y además de eso circulan otras cartas, ¿no? Porque eso eran epístolas, eran cartas. En su tiempo, nosotros hoy agarramos Corintios y decimos, Biblia. Para ellos eran revelación de Dios y es una carta, una epístola. ¿Se la considera palabra de Dios? Sí, entre ellos lo entendían así. Pero además circulaban otras cartas, ¿sí? Que tenían un formato similar, ¿sí? Porque las epístolas del Nuevo Testamento tienen una forma de escribir como una carta, ¿sí? Un saludo, un desarrollo y otro saludo al final. Mismo Pablo decía, salúdenme al hermano Nemo, que está en sonido, salúdenme a la hermana Norma, que está en portería, a la hermana Esther, que tantas veces puedo ir a verla, y así saludaba a los hermanos, ¿sí? Pero habían otras cartas, ¿sí? Normalmente el pastor o el obispo, como se llamaba, de la iglesia, mandaba alguna carta de una iglesia a otra. Entonces, bueno, decía la carta del pastor, ahí llegó el pastor con la carta, el pastor Joaulius escribe a la iglesia de Colosas, acá cerca, hablándole del campamento de jóvenes. Y así, llega esa carta, se lee, al igual que las otras cartas que vino de Pablo, se comparte. Puede ser también que se lea un poema que escribió alguno de los hermanos de la otra iglesia y estaba bueno, una canción y se va enviando de iglesia en iglesia y así. Mucho más lento que hoy. Hoy una foto y ya fue. Entonces, ¿cómo hacíamos como iglesia entre todo ese compilado de cartas que teníamos ahí, de papiros, para decir esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuál forma parte de la revelación de Dios y cuál no? Ahí la gran pregunta, ¿no? Y bueno, antes de... Vamos a responder esa pregunta, porque esto vamos a saltear. Tenía una breve historia así sobre distintos problemas que tuvieron, pero les digo a grandes rasgos así. El Antiguo Testamento ya existía formado, ¿sí? Por así decirlo, una Biblia del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. Se conocía como la Septuaginta, era una Biblia en griego. La Biblia se escribió, o sea, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, totalmente, menos unas partecitas que se escribió en arameo, que son las partes de Daniel y creo que de Esther, que fue cuando estaban en exilio, ¿sí? Que estaban en otro lado y se hablaba otro idioma, se escribe en otro idioma. Entonces hubo un grupo de personas que lo tradujeron al griego, que era el idioma que se hablaba, se conoció como la Septuaginta, y era la Biblia que normalmente usaban los apóstoles y eso, las citas que ellos hacían eran referencias de esa. Y bueno, no había problemas, no había discusiones en el tiempo de Jesús, ¿sí? Para decir cuáles libros eran y cuáles no.
¿sí? Jesús tuvo muchas discusiones con los religiosos de la época, con los escribas, los fariseos, la gente que se dedicaba, y nosotros no tenemos registrado ninguna discusión de este libro es y este libro no. Entonces podemos entender por eso y por distintas otras cosas que ya estaba conformado el canon, ¿sí? Así se llama, del Antiguo Testamento. Y habían otros libros circulando, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes conozcan, porque hoy día la Iglesia Católica lo usa, ¿sí? Ellos lo llaman deuterocanónicos, ¿sí? Un segundo canon, ¿sí? Deuterono significa segundo, así como Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, deuteronomos. Deuterocanónico es segundo canon. Ellos lo llaman así. Tenemos el libro del canon del Antiguo Testamento, pero aparte tenemos este segundo canon, ¿sí? Nosotros en nuestras Biblias no lo tenemos. Esos libros circulaban en los tiempos de Jesús también. Famosos Macabeos, Tobías, Judith, etcétera, ¿sí? Pero en los tiempos de Jesús sabían que esos libros no eran parte del canon por cuestiones de que no vemos que no lo recibimos nosotros. Aparte de esos mismos libros, decían en sí mismos que no eran parte de la revelación de Dios. Es como, hay citas en Macabeos, Dios ya no se revela más, esto es un escrito histórico, ¿sí? Entonces, como, no dice así textualmente, pero es, parafraseando medio mal, es lo que decían. Ellos, esos mismos libros, no se hacían llamar palabra de Dios. Pero son libros que nos sirven actualmente para, no sé, leer y entender cómo pensaban los hermanos, los judíos tal vez, en el tiempo de Jesús. Esta visión que ellos tenían de un Mesías Salvador viene mucho de esos libros. Esos libros hablan de esa realidad de un Mesías Salvador en el sentido político, ¿sí? Esperaban un nuevo Macabeo que los salve del yugo de los romanos, etcétera, etcétera. Entonces influyeron mucho en ese pensamiento, pero no son palabra de Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento, esto es muy resumido, sí hay muchísima información. El primer canon, el primer compendio de libros que se hizo fue de un hereje, para variar. Bueno, se lo condenó después por hereje, porque el señor Marción, se llamaba Marción, él lo que hizo fue agarrar Lucas, un resumen de Lucas, ni siquiera Lucas completo, y 13 epístolas de Pablo, 10 epístolas de Pablo de las 13 que tenemos. El Antiguo Testamento él lo tiró, porque para él el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de odio y de venganza, y el del Nuevo, según Lucas, el resto como que no le convencía, era un Dios de amor y misericordia. O sea, él hizo un recorte copado, y los cristianos tuvieron que, como suele pasar, alguien agarra y hace un desastre, y los cristianos salimos a defender la fe de alguna manera, y desde ahí empezaron, desde el segundo siglo, empezaron a intentar poner orden en qué libro era y qué libro no. Y hubieron muchos distintos cánones, ¿sí? Hasta el definitivo que tenemos hoy. Ahora la pregunta que queremos responder es ¿quién decidió esto, ¿no? ¿Cómo fue que se tomó en cuenta? ¿Qué criterio se tomó en cuenta para decir este libro no, este libro sí? Una aclaración que tenemos que hacer antes de todo es que ninguna persona, ¿sí? La iglesia en sí, no fue la que decidió en última instancia qué libro era y qué libro no. ¿Sí? La iglesia no es la que dio autoridad a estos libros que tenemos hoy. No es que la iglesia dijo estos son palabra de Dios. Sino que la iglesia, nuestros hermanos en esos primeros siglos lo que hicieron fue reconocer, ¿sí? Cuál libro era y cuál libro no. Parece igual, pero no es, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Una ilustración de esto es nosotros hombres y las damas, pero más en el caso de los hombres, elegimos una mujer para casarnos. Y la mujer, bueno, va y después le dice que sí o le dice que no. Pero decimos, yo elegí a mi esposa. Sí, pero no. Dios de antemano ya había elegido quién iba a casarse con vos, ¿no? Vos lo que hiciste fue reconocer quién era. ¿Se entiende? Es como, no se puede explicar por qué, porque implica mi responsabilidad de elegir y la soberanía de Dios habiéndolo elegido antes. Entonces, de alguna manera los libros de la Biblia, podemos decir, sí, hubieron cristianos que
discriminaron entre uno y otro, eligieron, pero ellos lo que hicieron fue reconocer simplemente cuál fue la palabra de Dios que le había revelado, cuáles libros Dios ya había inspirado. ¿Y cómo lo hicieron? 3 criterios tomaron en cuenta, que eran criterios para el Nuevo Testamento casi podríamos decir los mismos que para el Antiguo Testamento. Primero, vieron los libros, las cualidades divinas, decían, ¿sí? Si los libros tenían alguna cualidad, un atributo divino. Vamos a explicar un poquitito eso. Después, así el canon, el compendio de libros no se formó en el primer siglo, se formó como en el cuarto, en el quinto, ¿sí? Ahí recién se terminó de formar. ¿Y qué criterios? Los concilios. Sí, sí, los concilios que se reunían teólogos, pastores, eran grandes, eran largos los concilios, no era algo que nos reunimos, decidimos, chau. Lo que hicimos el año pasado con el reglamento interno era, podríamos decir, un chiste al lado de lo que eran esos concilios. Nosotros tuvimos creo que 6 meses, ellos estaban años estudiando y debatiendo para entender cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son? Un trabajo de mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha discusión. Sí, muchísimos. Porque habían libros que eran fáciles. O decir, a este lo lees, sabido, pero había muchísimos otros libros que no. Pues nosotros acá tenemos estos, creo que eran 22. No, 39 son del Nuevo Testamento que tenemos ahora, pero habían escritos que se llaman apócrifos, ¿sí? Pseudoepigráficos, se llama cuando yo escribo epístola de José. José no escribió la epístola, la escribí yo y yo cuento la historia de José. Y es mentira, no es de José, es mía. Y había un montón de gente que hacía eso. Evangelio según Pablo y mandaba una carta y no era una palabra. Sí, hay mucho ahí, muy feo, que escribieron y había que hacer una distinción, cuál es y cuál no. Entonces, una era la cualidad divina del libro, otra era si la escribió un apóstol o algún allegado a un apóstol, ¿sí? Porque Mateo era apóstol, sí. Marcos era apóstol, no. Lucas era apóstol, no. Juan era apóstol, sí, y así. Muchas cartas de Pablo, Pablo no las escribió, porque él estaba medio mal de la vista. Mismo hay cartas que él dice, al final firma, mira qué grande te escribo, ¿sí? O en Romanos mismo hay un tercio que firma, porque él escribió la carta, Pablo le dictó, él escribió. Entonces, los libros tenían que ser escritos por un apóstol, que eran agentes autorizados por Cristo para revelación de su mensaje, o alguna persona allegada, que este apóstol pueda dar su aval de que sí está bien. Ese era el segundo punto de cómo saber cuál libro sí y cuál libro no. Y el último era la recepción colectiva del libro. ¿Qué significa esto? De que ver en la historia cómo ese libro tuvo su influencia y su impacto en la iglesia, ¿sí? Hay muchos libros que aparecieron de que la iglesia lo leía y se da cuenta de esto no es, ¿sí? Porque Dios revela, ¿sí? O da entendimiento a individuos, pero también a un cuerpo colectivo, ¿sí? A su iglesia. Entonces, cuando llegaba una carta que no era, se leía y el famoso, eso me hace ruido, ¿no? A la iglesia le hacía ruido una carta, bueno, vamos a estudiarla, se dan cuenta de que no, entonces ya la descartaban la carta. Y bueno, esas eran las 3 formas, ¿sí? Llegaron a esos concilios después de varios cientos de años. Primero, las cualidades divinas. Cuando lees el libro, ¿sí? Eso es lo que podría decirse que es. Tendrías que encontrar cualidades divinas. Belleza y excelencia, decían ellos, ¿sí? Ver esa palabra de Dios revelada en esos libros, ¿sí? Era un libro que el Espíritu Santo usaba, ¿sí? Él se revelaba a través de eso. Poder y eficiencia, ¿sí? En el sentido de la escritura es como una espada de doble filo, ¿sí? Cuando leías ese libro te confrontaba con la verdad. Unidad y armonía. Cuando leías el libro,
¿sí? Estábamos viendo ahora si Santiago lo incluimos o no. Santiago fue un libro que no se incluyó en varios de los primeros concilios. ¿Por qué? Porque tenía problemas, la gente lo leía y decía, pero Santiago dice que la salvación es por obras, y Pablo dice que es por fe en Romanos. Entonces tuvo mucho conflicto para ingresar hasta que entendieron de que él está hablando del resultado de la salvación y no la forma en que yo soy salvo, ¿sí? Entonces, el criterio también era ver el libro y si no se adecúa al resto, si no es coherente con toda la verdad, este libro no forma parte, ¿sí? Como hay muchos libros dando vuelta por ahí, por ejemplo, Macabeos no se incluye en nuestro canon, creemos de que no es así, que no debe incluirse porque da enseñanzas que no son coherentes con el resto. De Macabeos se extrae las enseñanzas del purgatorio, la oración por los muertos. Y en ningún otro lado de la Biblia se nos enseña eso, se nos enseña casi lo contrario. Entonces ahí tenés, si no es coherente con la... No, ese no es. Dios no es incoherente en su revelación, ¿sí? No hay ser más coherente que Dios. Entonces, ese era uno de los criterios. Como dijimos, el otro era la recepción corporal, libros que se recibían. De alguna manera, por ejemplo, el libro de Hebreos tiene mucha discusión. ¿Quién lo escribió, no? Muchos dicen Pablo, pero hasta hoy día sigue habiendo esa discusión. ¿Será que Pablo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, bueno, ahí como que se cree de que, está bien, no fue Pablo, no se sabe quién es, pero por lo que revela, ¿sí? Si conocen el libro de Hebreos, cumple con esas cualidades divinas. Es un libro muy grandioso, ¿sí? Hablando de Cristo, de su supremacía, no es incoherente con el resto porque no enseña algo que vaya en contra del resto. Entonces muy probablemente lo escribió algún allegado, algún apóstol, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, no sabemos, pero se lo incluye también porque se recibió en la iglesia como palabra de Dios. Entonces, básicamente esos son los tres motivos por los cuales tenemos estos libros en la Biblia y no tenemos otros. Sí. Claro. Claro. Sí, sí, esos son criterios más históricos. Sí, sí. Y después, hasta hoy día, se siguen dando cuenta que Lucas, un historiador médico que escribió Lucas, era un genio. Él le pegó mejor que muchos historiadores de su época. La Biblia no se equivoca en nada. Y bueno, para ir cerrando el estudio de hoy, ¿cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento nosotros, nuestra Biblia protestante, como se dice? 39. Ah, yo me equivoqué, hoy dije 39 en el Nuevo, era 22. 39 tenemos nosotros, ¿sí? Los judíos, Jesús, ¿sí? En su época, cuando él iba y abría los rollos, tenían, creo que eran 22, ¿sí? Porque normalmente estaban en hebreo y hebreo no tiene vocales, ¿sí? Cuando lo escribieron al griego, pasó lo que pasó y por eso tenemos primera, segunda de Crónica, primera y segunda de Reyes, se hizo muchísimo más largo, entonces no le quedaba otra que dividir, porque los rollos venían de un largo limitado y no entraba ni si escribía a los dos lados, bueno, dividimos en dos y bueno, también lo tenían ordenado distinto, ¿sí? En la Biblia hebrea, Segunda Crónicas es el último libro, para nosotros es Malaquías. Entonces cuando vos lees Segunda Crónicas al final, como hebreo, ahí lo que te dice es el exilio y rey Ciro pone el decreto y dice, bueno, vuelvan y reconstruyan el templo. Y eso es, ahí termina tu historia. Para nosotros leemos y termina Malaquías, ahí con sus profecías de Elías y demás, pero para el judío terminaba en Segunda Crónicas. Entonces ellos estaban ahí en el tiempo de Jesús con eso. Volvimos, vamos a reconstruir el templo.
Y en el Antiguo Testamento teníamos 39, que tenemos hoy nosotros ahí. Habían hasta ahora encontrados 47 apócrifos, 47 libros de esos que dijimos que no forman parte. Ahora, es muchísima literatura dando vueltas. Imagínense, en el primer siglo tenés esta Biblia y un montón de libros de Mormón y demás cosas dando vueltas, haciéndose pasar por palabra de Dios y el nuevo Evangelio de Cristo y demás cosas. Hay que tener mucho discernimiento y cuidado. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 18, 27, por ahí. 66 en total, 39 menos 22, menos... Eso. En el Nuevo Testamento no tenemos problema con ningún católico tampoco, porque todos tenemos lo mismo, pero 22, si no me equivoco, Nuevo Testamento. Libros. Qué mal el maestro ahí no sabe cuántos son. 27 dice Internet, si no se equivoca Internet. Habían 40 apócrifos dando vueltas. O sea, el doble de libros que no eran libros. Imagínense en el primer siglo empezar a recibir cartas de un tal Pablo que no era Pablo y llegó una nueva carta de Pablo a nuestra iglesia y era cualquier barbaridad. Escritos gnósticos muchas veces, por eso Juan en su primera carta es muy tajante en contra de eso, contra el gnosticismo. Hay muchísimos de esos libros y bueno, tenían que tener la sabiduría. Por eso dice mucho el pasaje que dice escudriñadlo todo y retened lo bueno. En el contexto habla de eso, ¿sí? De las profecías que andaban dando vuelta por ahí. ¿Saben? Nosotros hoy lo usamos medio como un proverbio, ¿no? Como todo lo que vemos, está bien, se aplica, pero el contexto nos habla de todo lo que les llega, escudriñen, ¿sí? Y si hay algo bueno, reténganlo, ¿sí? Pero el resto... Entonces, bueno, estos libros... Sí, el apócrifo, sí. Uh-huh. Espurios, sí. Ocultos. El Pentateuco. Purgatorio. El purgatorio. Sí. Sí, el purgatorio, bueno, está el purgatorio y está otro libro que está junto ahí que le complementa al comercio, que es la limosna para liberar el alma. Ahí es donde está el comercio. Sí. Sí, hoy día mismo uno si lo lee te das cuenta. Sí, es complicado. O sea, sí, gracias a Dios por los hermanos, porque fueron hermanos nuestros los que se dieron el trabajo para que podamos tener esas Biblias tan de fácil acceso, completas. Sí, se dieron el laburo. Así que bueno, nosotros hoy día existen esos libros, están en internet si alguien los quiere leer.
preferiblemente vamos a leer primero la Biblia de la revelación de Dios. Los otros libros sirven, sí, sirven en el sentido más histórico. Si querés estudiar un poco el contexto de un libro, querés saber qué pensaban, qué libros circulaban ahí entre los cristianos, si querés leer, son los problemas que ellos vivían. Y ahí entendés un poco más Primera de Juan, Segunda de Juan, Judas. Entendés un poco más, ¿sí? Para nosotros es un poco lejano a veces. Y así, tienen ese uso histórico, ese uso didáctico si se quiere, son libros históricos muchas veces, pero más allá de eso no, ¿sí? Así que bueno, quedaron muchas cosas para responder de esto del canon, pero bueno, lo dejamos por acá, ya me quedan 2 minutos. Quise terminar de nuevo 10 minutos antes y no pude, vamos a ver si la próxima mejoro. La próxima le toca a la hermana Esther, así que están todos invitados el domingo que viene. Ni sabe el tema que le toca, así que por revelación a la semana. No, vamos a orar para concluir, ¿sí? Padre nuestro, te agradecemos por el día de hoy. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar un poco más de tu palabra. Gracias también por haber dado a tu pueblo, a la iglesia, todos estos libros para nuestra enseñanza, para conocer a Cristo, para conocerte a ti, para saber cómo conducirnos, Padre, y qué es lo que esperas de nosotros. Gracias, Padre, por todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando, muchas veces derramando su sangre por llevar adelante tu verdad, tu palabra, y permitiste que llegue hasta nosotros, Señor, de manera impresa, de manera tan accesible en internet. Padre, ayúdanos a valorar un poco más tu palabra, no solo por el trabajo que se dieron estos hermanos, sudor, sangre, sino porque es tu palabra. Señor, porque tú eres el que está revelándose allí y es algo que no tiene precio comparado a otra cosa, Señor. Danos espíritu de revelación, como nos dices en tu palabra, que podamos entender y forme parte de nosotros cada día más tu verdad. Guíanos en el culto a continuación, por favor, y que podamos glorificar tu nombre y disfrutar de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.